Bien, Salmo 90, por favor vayan en sus Biblias al Salmo 90, nos preparamos para nuestra segunda parte del Salmo 90. Una vez lo encuentre, si está en su dispositivo móvil, búsquelo en Nueva Versión Internacional para que tenga una lectura uniforme con nosotros. Cuando lo tenga, se pone de pie y vamos a leer juntos la Escritura. Salmo 90. Salmo 90. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dicen: vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume. Tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Padre, venimos delante de ti, Señor, rogando la intervención de tu Espíritu. Señor, esto no pasaría de ser un lindo mensaje, un lindo texto, a no ser de que tu Espíritu Santo, quien puede abrir nuestros ojos y nuestro corazón a la Escritura, lo haga esta mañana una vez más. Que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados para verte a ti en la Escritura. Que uses al predicador, Señor, para ser un fiel transmisor de tu palabra, para que tu iglesia sea edificada, para que aquellos que están lejos del hogar regresen esta mañana. Que podamos percibir entre nosotros el peso de tu presencia, mientras nos sometemos y nos sentamos debajo de tu palabra. Pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Salmo 90. Déjenme, en beneficio de quienes no estaban aquí la semana pasada, dar algunas repaso de lo que hicimos la semana anterior para ubicarnos todos en lo que Dios quiere mostrarnos esta mañana. Dijimos que este es un salmo, como en el versículo 1 se nos indica, salmo de Moisés,
hombre de Dios. Es el único salmo atribuido a Moisés, y aunque hay debates si realmente lo es o no, dijimos que hay suficientes razones, particularmente por la narrativa que se esconde detrás del salmo, para creer que esto es así. Este es un salmo de Moisés, un salmo construido a través de los contrastes entre la eternidad de Dios. Señor, tú eres desde antes de que existieran los montes, desde antes de que existiera la tierra, tú eres Dios. Dios es preexistente, versus o en contraste con nuestra transitoriedad. Nosotros dice que somos como la flor del campo, que nace por la mañana en todo su esplendor, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos, dice la canción, ¿verdad? Somos así, una mañana está y a la noche ya no estamos. Dios es el creador de todas las cosas. Él ha sido nuestro hogar. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros lo máximo que podemos aspirar son 70 y los más robustos 80 años. El salmo se construye a través de ese contraste entre lo transitoria que es la existencia humana y la eternidad, la grandeza, lo inconmensurable que es la eternidad de Dios. Es un salmo que tiene un toque muy existencial, porque la reflexión de Moisés en este salmo es la siguiente: es ¿de qué nos vale la vida, sean 70 u 80 años, si al final la vida solamente se convierte en una pesada carga? Y finalmente nosotros pasamos, la vida pasa y nosotros también pasamos, morimos. Solo traen pesadas cargas y calamidades, pronto pasan y con ellas pasamos también nosotros. Un toque existencial de Moisés aquí. ¿Qué sentido tiene la vida si lo único que hay es sufrimiento y es dolor en estos años que nos han sido concedidos, sean 70 u 80? Entonces, mis hermanos, nosotros nos encontramos con la narrativa detrás de este salmo, porque todas las canciones tienen una historia, ¿verdad? Detrás de cada canción hay una historia. Esta es una canción, este es un salmo. Así que detrás de este salmo hay una narrativa, una historia que se refleja a través del cántico. La narrativa, decíamos hace 8 días, básicamente es que en el versículo 1 Moisés está recordando que Dios ha sido el hogar para Israel, ha sido el refugio de Israel. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación tras generación, nuestro hogar, nuestro lugar de habitación. Así que, ¿cómo llegaron a eso? Había un pueblo que era esclavo en una nación y Dios decidió escoger a un pueblo que no era pueblo, a una nación que no era nación, y adoptarlos como sus hijos, llevarlos a su casa, meterlos en un territorio que fluye leche y miel, cuando lo único que ellos comían eran cebollas en Egipto, ¿verdad? Y llevarlos a una tierra provechosa, de mucho provecho y de mucha abundancia. Dios decidió adoptar a Israel como su hijo y tenerlo como el hijo, como la niña, cuidarlo como la niña de sus ojos, como lo vimos en Deuteronomio 32. Pero su hijo creció, engordó, se puso rojito, muy valentoncito, y pateó a Dios. Pateó la lonchera, literalmente, Deuteronomio 32:15. Y entonces dejó su hogar, dejó a quien es su hogar. Y cuando el pueblo de Dios dejó su hogar, entonces, como respuesta al abandono del hogar y a un Dios que les había hecho tanto bien, que los había cuidado, alimentado, estado con ellos, entonces cuando el pueblo se aleja y se sale de los linderos de Dios, se sale de la protección de Dios y queda presa ahora de la ira de Dios. Y es lo que Moisés nos está diciendo: Señor, ¿quién puede comprender el furor de tu ira? En medio de esa realidad de la ira de Dios desplegada que Moisés palpó con sus propios ojos, la vida se vuelve amarga. Cuando tú estás lejos de Dios y eres presa de la ira de Dios, la vida se vuelve amarga. Y entonces el hombre de Dios sabe que el único que lo puede ayudar a encontrar el camino de regreso al hogar, a él y al pueblo, es Dios. Y entonces hace la cosa más sabia que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Cuál es? Orar. La cosa más sabia que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer es orar. Y entonces el hombre de Dios ora y pide 6 cosas a Dios. 6 oraciones que se pueden convertir para nosotros en cómo orar cuando yo siento que estoy lejos de mi hogar. Cómo orar cuando yo siento que la ira de Dios quizás está sobre mi vida, cuando yo siento que estoy perdido y sin esperanza y sin rumbo. Cómo orar en esas noches oscuras del alma.
6 oraciones que hace Moisés, siervo de Dios, hombre de Dios. Y esos serán nuestros 6 puntos en la predicación del día de hoy. Nos ubicamos entonces en el versículo 12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Lo primero que Moisés pide es: Señor, enséñanos a contar bien nuestros días para que a nuestro corazón venga la sabiduría. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con esta realidad del pueblo de Dios, con la ira de Dios, con el juicio de Dios, con sentirse como se siente Moisés en este momento? Bueno, la huida de Israel, de quien era su hogar, la huida de Israel de su Dios, es considerada por el mismo Moisés en Deuteronomio como una necedad. Mire Deuteronomio 32:15. Jesurum, lo que les decía hace un momento, Israel engordó, ¿y qué hizo? Pateó la lonchera, literalmente. Se hartó de comer y se puso corpulento y rollizo. Y cuando eso ocurrió, ¿qué pasó? Abandonó al Dios que le dio la vida y rechazó la roca, su Salvador. Mis hermanos, Dios le había advertido al pueblo de Israel en Deuteronomio 8: Israel, llegará un momento en que vas a entrar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra espectacular, grandiosa, que tú ni tus padres trabajaron por ellas, pero que yo, como tu padre, te voy a entregar como heredad, porque toda la tierra es mía y me pertenece, y se la doy a quien a mí se me da el deseo, y te la quiero entregar a ti, Israel. Lo mejor de esos territorios son tuyos en posesión. Dios le entregó al pueblo esa posesión, Dios le dio al pueblo toda esa tierra preciosa, y el pueblo llegó a ese lugar. Y en Deuteronomio 8 Dios le dice: pero Israel, cuando llegues a ese lugar, por favor, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Porque, mis hermanos, el peligro más grande en nuestra vida, la prueba más grande en nuestra vida no es cuando estamos en necesidad. Porque cuando estamos en necesidad, lo único que nos queda es, y quizás por eso estás aquí hoy, porque has quemado todos los cartuchos y lo único que tienes es que te dijeron que había un Dios que estaba en medio de un pueblo, en un lugar que se llama el Redil del Sur, y tú dijiste: voy. Pero cuando las cosas van bien, cuando el trabajo va bien, cuando la empresa va bien, cuando nos ponemos rojitos, así cachetoncitos, rojitos saludables, y nos sentimos que ya somos capaces de aventurarnos al mundo, ese es el momento más peligroso. La prueba más difícil no es la escasez y la necesidad, sino la abundancia y la prosperidad. Esa es la prueba más difícil. E Israel atravesó esa prueba y fracasó. Llegó al momento en que engordó, pero se hartó de la comida, se puso corpulento y rollizo y abandonó, he aquí la palabra clave, abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca, su Salvador. ¿Cómo describe Moisés esa huida de Israel? Versos 28 y 29. Como nación son unos insensatos, carecen de discernimiento. Algunas versiones dicen carecen de sesos, carecen de materia gris. Si tan solo fueran sabios y entendieran esto y, clave, comprendieran cuál será su fin. Este es el mismo Moisés que está pidiendo ahora: Señor, enséñanos a contar nuestros días para traer sabiduría al corazón, porque es la necedad de nuestro corazón la que nos trajo lejos del hogar. La necedad que pensamos que podíamos vivir sin Dios y que la cosa iba a ir mejor sin Dios. La necedad de creernos que esto se trata de nosotros. La necedad de creer que tenemos el mundo en nuestras manos y que quién contra mí, si yo ya soy, ya tengo, ya hago. Y que podemos llegar a un punto en nuestra vida de independizarnos de Dios, como: Dios, gracias por ayudarme hasta aquí, pero aquí en adelante partimos cobijas, yo le doy su parte y yo me quedo con la mía. Tenga su 10%, yo me quedo con el 90%, ¿verdad? Y empezamos a partir cobijas con Dios y nos vamos lejos del hogar a comernos el mundo. Y es allí donde Moisés dice: Señor,
Si tan solo Israel fuera sabio y comprendiera cuál será su fin. Mis hermanos, lo que requerimos nosotros en nuestra vida es que se nos dé la sabiduría para entender que la vida nunca será mejor sin Dios. Que en la medida en que yo siga caminando, alejándome de quién es Dios, mi vida no va a ir mejor. Quizás aparentemente va a ir mejor, pero por dentro te vas a ir consumiendo y llegará a un punto en que te vas a quebrar literalmente. La vida es difícil, pero nunca es más fácil sin Dios. Sabiduría para poder entender que es la necedad la que me ha arrastrado lejos de quien me dio vida, lejos de la roca de mi Salvador. Y la primera oración por eso es sabiduría. Señor, dame sabiduría, porque la sabiduría nos ayudará a ver que la vida sin Dios nunca será mejor. Mis hermanos, ¿se han dado cuenta que los tiempos son del Señor? Que el tiempo es un recurso que le pertenece a Dios. El tiempo no es tuyo. El tiempo es algo que le pertenece a Dios. El tiempo es un recurso que se te dio a ti, que solamente corre hacia adelante. El tiempo para nosotros no corre hacia atrás, solo hacia adelante. Y es un recurso que Dios nos ha dado y es de Él. Por lo que no intentes vivir tu vida como si pudieras señorear sobre el tiempo y sacarle ventaja. Lo vas a lamentar. Muchos de nosotros, especialmente jóvenes, 25 hasta los 40, vivimos creyendo que nos podemos comer el mundo y que podemos sacarle ventaja al tiempo. Y todo queremos que sea ya. Ya la casa, ya el carro, ya la beca, ya la mujer, ya 4 hijos, ya. Porque tu mejor día es hoy, porque el que se duerma pierde, y todo lo que hemos mencionado respecto al tiempo. No debemos vivir como esclavos del tiempo. Y cuando nosotros nos quejamos y decimos cosas como, es que no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo, eso es falso. Todos tenemos tiempo. Igualito. ¿Cuántas horas al día se te conceden a ti? 24. David, 24. Yo tengo las mismas. Todos se nos ha concedido el mismo tiempo. El problema nunca es de tiempo. El problema no es el tiempo, el problema es la falta de sabiduría. Tu problema no es de falta de tiempo, tu problema es de falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque quizás estás haciendo una cantidad de cosas que Dios no te llamó a hacer, por lo que no tienes tiempo para hacer lo que Dios sí te llamó a hacer. Así que el problema nunca es falta de tiempo, es falta de sabiduría. Me metí en cuanta cosa que yo quise crear por mis medios, por mis manos, y Dios no me llamó a eso, pero yo me metí ahí, y como estoy haciendo todo esto que Dios no me ha llamado a hacerlo, ahora no tengo tiempo para hacer lo que Dios sí me ha llamado. No tengo tiempo para amar a Dios a través de congregarme, a través de servir a la obra de Dios. No tengo tiempo para mis hijos, para mi familia, para mi esposa. ¿Por qué? Porque creímos y vivimos realmente de una manera necia. Que no lleguen los días, hermanos, cuando digas quisiera haber vivido de otra manera, porque ese día será muy tarde. Dice el vallenato, quisiera devolver el tiempo, ¿verdad? Para hacerme pequeño y volver a nacer. Ese es el anhelo que muchos tienen. No es posible. Nuestro tiempo solamente corre hacia adelante. Por lo que enséñanos a contar bien nuestros días. Yo resuelvo en mi vida usar el tiempo como un recurso de Dios para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Amar y servir a Dios y al prójimo. Vivir de otra manera es una necedad. Vivir de otra manera, distinta a usar el tiempo para amar a Dios y al prójimo, es una completa y absurda necedad. Así que la primera oración de Moisés, y que podemos orar con Moisés, es: Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría para darnos cuenta que lejos del hogar, que lo que nos trajo lejos del hogar fue nuestra propia necedad. Danos sabiduría para entender dónde es que vamos a terminar si seguimos caminando hacia allá, y entonces podernos devolver a la casa de nuestro Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El tema, mis hermanos, es que hay un gran problema, y eso nos lleva a la oración número 2.
Moisés ora en el verso 13. Abre con una pregunta: ¿cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Y la oración es: compadécete ya de tus siervos. Compadécete ya de tus siervos. Y yo no sé si usted ya captó el asunto aquí. Si el hijo abandona el hogar, él conoce el camino y cuando quiera puede regresar. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo se fue lejos de casa y anduvo errante y gastó todo en prostitutas, trago, en la buena vida, y después, cuando estaba comiendo aguamasa, algarrobas con los cerdos, recapacitó y pensó: en la casa de mi padre. Y él volvió y sabía la dirección, porque sabía dónde estaba el hogar. Si el hijo se pierde, él conoce el camino por donde se fue y puede regresar. Pero si el hijo se va y cuando quiere regresar descubre que el hogar también se ha ido, ¿qué va a hacer? ¿Captamos el asunto? Si el hijo se va y cuando quiere regresar se asoma y dice: ups, golpea: papá, no, él ya no vive acá. ¿Dónde vive? No sé, él no dejó huella, rastro, no le dijo a nadie. ¿Se imaginan el asunto? Eso es lo que está pasando aquí. Mire el versículo 1, por favor. Señor, tú has sido nuestro refugio, hogar de generación tras generación. Dios ha sido el hogar. Ahora la oración de Moisés en el versículo 13 no es: Señor, como tú has sido nuestro hogar, Señor, por favor, ¿cuándo harás que nosotros nos volvamos hacia ti? Señor, haz que nosotros nos volvamos hacia ti. No, esa no es la oración. La oración de Moisés es: ¿cuándo, Señor, tú te volverás a nosotros? Eso es lo que está sucediendo. No solamente es que el hijo se ha ido, sino que el hogar se ha ido. Y es que, hermanos, Moisés vio la nube sobre el tabernáculo. Dios tenía su hogar en medio de Israel. Israel era una nación que no tenía ni siquiera casas, pero no teniendo casas tenían un hogar, porque vivían en carpas, vivían en tiendas, en un desierto, en plástico. Eran errantes por un desierto, pero aunque no tenían casas, sí tenían un hogar. Dios se trasladó a vivir con ellos en el desierto. Éxodo 40 lo describe de esta manera: en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión. ¿Y la qué? La gloria del Señor llenó el santuario. Moisés ni siquiera podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor se llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento, vivían en camping y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Lo que se nos está describiendo aquí es: hay una nación tendida por todo un desierto, como en esa imagen, en un desierto, y Dios creó un escenario de cómo deberían vivir en el desierto. Y Dios les dijo: ok, construyan sus casas alrededor, ¿verdad? Y aquí están todas las tribus, esta es una tribu, esta es otra tribu, y todos ustedes van a vivir ahí. Y yo voy a trasladar mi casa en medio de ustedes. Y voy a estar, no a un ladito, voy a estar en toda la mitad de ustedes. Y la gloria, imagínense esa escena, la nube del Señor cubría ese espaciecito, esto. La nube del Señor, la gloria del Señor llegaba a ese lugar para decirle al pueblo: yo estoy en medio de ustedes, no teman, porque yo vivo aquí y este es su hogar. Y aunque no tengan casas artesonadas, casas hechas con ladrillos, casas hechas en concreto, yo soy su hogar y estoy con ustedes. Dios se fue a vivir con su pueblo, trasladó su casa y su morada al pueblo. Era tanta la gloria del Señor que ni Moisés podía entrar a ese lugar. Era pesado.
De hecho, la palabra gloria, ese es el significado realmente. Peso, era tanto el peso de Dios que nadie podía entrar a ese lugar. Era la casa, el lugar donde Dios habitaba. Así que en medio de esa realidad, mis hermanos, eso se traslada después al Israel de la monarquía. Pasan los años y Dios lleva al pueblo a ese territorio, a esa tierra que fluye leche y miel, y le da una orden a David y le dice: David quiere una casa, vamos a construir una casa. David construye, no alcanza a construir esa casa porque sus manos estaban llenas de sangre por todo lo que él derramó en las guerras y demás, y Salomón entonces construye el templo. Y era la misma realidad. En los libros de Crónicas se nos narra cómo la nube del Señor ese día también de celebración, en Crónicas 29, se posó sobre el templo y la gloria del Señor llenó el templo de tal manera que nadie podía entrar. La misma figura. Ya Dios no tenía una carpita, Dios se hizo un templo que expresara de una manera mucho más gloriosa su presencia y su carácter. Y se fue a vivir una vez más en medio de su pueblo. Allí estaba la presencia de Dios en medio de la nación. Allí estaba Dios en medio de eso. De tal manera que si en algún momento uno de los hijos de Israel se perdía y se extraviaba del camino, podía regresar porque sabía dónde estaba el templo del Señor. Y podía regresar y ofrecer un sacrificio de comunión y decir: Señor, perdón porque me fui tras las cananeas, me fui tras yo no sé qué, tras esto, tras lo otro. Señor, perdóname. Podía el hijo que se había extraviado regresar al templo y ofrecer un sacrificio de expiación para el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque el hogar estaba ahí. Y aunque los hijos se fueran, reconocían el camino para regresar a casa. Pero, ¿qué si Dios levanta su carpa y se va? ¿Qué si el hogar, si no es el hijo el que abandona el hogar, sino que al hijo irse también el hogar abandona al hijo? Y esa es la oración del Señor, la oración de Moisés: Señor, ¿cuándo te volverás a nosotros? Mis hermanos, Dios tenía su hogar en Israel, pero Israel se olvidó de que Dios era su hogar y convirtió el tabernáculo y convirtió el templo simplemente en un lugar donde se ofrecían servicios religiosos. Y llegó el día en que su hogar, Dios, su refugio, literalmente empacó, cogió un carrito y se fue de Israel. ¿Cuándo ocurrió eso? Profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 10. Si puede buscarlo y tiene Biblia, búsquelo por favor. Si no, atienda a la lectura. Ezequiel 10. Estos son tiempos del profeta Ezequiel. Moisés está orando: Señor, ¿cuándo te volverás a nosotros? Ezequiel 10 nos describe quizás la historia más triste después de la crucifixión en toda la historia bíblica. Esta es, en mi opinión, la segunda historia más triste de la historia bíblica. Ezequiel 10, verso 18. La gloria del Señor. ¿Recuerdan? La gloria estaba sobre el templo, la gloria estaba sobre el tabernáculo. Ahora la gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Y mientras yo miraba, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo. Y junto con las ruedas, ahí está el carrito que les dije, y junto con las ruedas salieron y se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Lo que se nos está describiendo es la siguiente escena: lugar santo, lugar santísimo. Los querubines están allí con sus alas cubriendo el altar del sacrificio, el altar donde están los panes. Allí está el lugar santísimo. Y llegó un día en que esos querubines extienden sus alas, agarran el carrito y se salen del lugar santísimo y se van junto a la puerta del templo. Escena número 2, Ezequiel capítulo 11, versos 22. Los querubines desplegaron sus alas, las ruedas estaban junto a ellos y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén.
En una visión el viento me levantó y me trasladó hasta donde estaban los exiliados en Babilonia, y la visión desapareció. Entonces les comuniqué a los exiliados que lo que el Señor me había revelado. Se detiene sobre las puertas del templo, y luego los querubines extienden sus alas y se llevan el carrito hasta el cerro al oriente. Y desde allí ve a Jerusalén a lo lejos. Dios se ha ido de en medio de su pueblo. Dios ha dejado a Israel. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? ¿Quién puede comprender la ira del Señor? Porque, mis hermanos, la mayor manifestación de la ira de Dios es su ausencia. Cuando ya Dios no tiene que ver contigo, cuando Dios ya no se mete contigo y te deja a tu parecer, cuando tú vienes a este lugar y ya no te incomoda la predicación de la palabra y te parecen lindas canciones desde aquí arriba y qué bonito habló ese Señor ahí arriba, pero no te transforma, no te cambia, no te quiebra el corazón. Cuando ya en las mañanas vas a la palabra y sientes que estás leyendo el periódico frío, seco y sin vida, cuando ya no te importa tu santidad, cuando ya no te importa el testimonio delante de los hombres ni delante de Dios, cuando ya no cuidas tu corazón, ni lo que ven tus ojos, ni lo que escuchan tus oídos, y te entregas a otros dioses y no te importa y ni siquiera te quebrantas delante de tu Dios, cuando la palabra de Dios ya no te lleva a estar sobre tus rodillas. Ese día es el día en que Dios ha cogido su carrito y se ha ido. E Israel vivió eso. Dios ya no está con nosotros. Bendito sea el Señor, que nosotros leemos este salmo después de la cruz. Pasaron más de 400 años en que la nube ya no estaba, en que la gloria de Dios ya no estaba, en que no había profetas en Israel. 400 años pasaron hasta Emanuel, Dios con nosotros. Dios volvió a poner su carpa en medio de su pueblo. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar en el idioma original literalmente se tabernaculizó entre nosotros. Dios trajo su tienda, ya no una carpa, sino en carne y en huesos de su Hijo, y se tabernaculizó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La misma gloria que vino sobre el tabernáculo, la misma gloria que visitó el templo, ahora hemos visto su gloria, pero aún mayor, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios, mis hermanos, nadie lo ha visto nunca. Así que no compren esos libros de que vieron a Dios. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Porque quien conoce al Hijo, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Mis hermanos, Dios se ha venido a vivir de nuevo entre nosotros. Dios se hizo hombre y se tabernaculizó entre nosotros. En Cristo Dios volvió a poner su tienda entre nosotros, para que cuando un hombre se sienta perdido, sin hogar, sin alegría, sin esperanza en el mundo, sintiéndose como huérfano, que nadie lo quiere, que no tiene a dónde ir en el momento de mayor necesidad, cuando necesita amigos y no hay, cuando se siente tan perdido que no sabe ni qué será el día de mañana, cuando llega a su oficina y se sienta y se pregunta, ¿qué diablos hago aquí? Para que en ese día pueda recordar que hay alguien que vino
para que nunca más estuviéramos perdidos. Hoy vengo delante de ti, querido amigo y amiga que nos visitas por primera vez y te sientes perdido, sin esperanza, lejos de hogar, para guiarte de parte de Dios a quien es tu hogar, para que te puedas volver a Dios, porque solamente te podrás volver a Dios si primero Dios se vuelve hacia ti. Y en Cristo Dios se volvió hacia ti. Es posible que tú te vuelvas hacia Él, porque ya Dios no te da la espalda. Ahí está la cruz del Calvario exhibida delante de tus ojos, y Él te llama a venir a Él. Él es Dios con nosotros. No te estoy invitando a un templo, a este lugar. Este no es tu hogar. Este ni siquiera es el hogar de Dios. Esta ni siquiera es la casa de Dios. La casa de Dios eres tú. Dios quiere hacer su habitación en tu vida, en tu corazón. Lo que dice el Corintios en su primera carta, Pablo a los Corintios. De tal manera que vengas a Jesucristo, en quien habita la plenitud de Dios. Y mis hermanos, solamente cuando esto ocurre, entonces las otras 4 oraciones son posibles. Porque solo si Dios se vuelve a ti y tú te vuelves a Él, entonces podrás disfrutar de su alegría, podrás disfrutar de su amor, podrás disfrutar de cómo Él obra a tu favor y podrás disfrutar de cómo Él bendice tus esfuerzos. De otra manera, esas 4 oraciones jamás te serán contestadas. Y entonces viene la oración número 3. Sácianos de tu amor por la mañana. Verso 14. Sácianos de tu amor por la mañana. Qué belleza, ¿no? Que el Señor cada mañana nos sacie de su amor, de tal manera que no uses a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo, al ministerio para sentirte amado, para sentirte validado o aceptado, para que puedas recordar que tú eres amado por lo que eres, hijo de Dios, y no por lo que haces. Porque mis hermanos, debemos pedir a Dios: Dios, sácianos cada mañana de tu amor, porque si Dios no nos sacia cada mañana de tu amor, vamos a salir y vamos a vivir vidas complacientes ante los demás para ganarnos el afecto de esa persona. Entonces aún transigimos en nuestra fe, doblegamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque es que quiero ser aceptado, amado por esta persona, por este grupo. Quiero crecer en la compañía y ganar su respeto. Si tú no vas cada mañana y te sacias del amor de Dios delante de Él y dices: Padre, sáciame, sáciame, vas a vivir una vida complaciente o vas a vivir una vida demandante, creyendo que tu esposo y tu esposa te llenen de amor cuando ellos no fueron diseñados para eso. Y te vas a volver una persona demandante, manipuladora. Ámame, dame, regálame, llévame, tráeme. ¿Por qué no me amas? Porque estás tan falta de amor, tan falto de amor de Dios, que vas a ir a buscarlo en cualquier otra parte, porque nadie puede vivir sin amor. Sácianos de tu amor por la mañana. Señor, resuelvo no usar a mi esposa, a mis hijos, al ministerio o al trabajo para sentirme amado o valioso. Recordaré que soy amado por quien soy hijo de Dios y no por lo que hago. Oración número 4. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Haz un ejercicio. Dale un valor a tu sufrimiento. Dale un número. ¿Cuánto has sufrido? Si tuviéramos aquí una balanza, una pesa, y yo te dijera: trae tu sufrimiento, ¿cuánto pesaría tu sufrimiento? ¿10 gramos? ¿1 kilo? ¿1 tonelada? Preciosa oración. Señor, por causa de que nos fuimos de nuestro hogar y fuimos necios,
caímos, salimos de tus linderos y tu ira ha recaído sobre nosotros y hemos sufrido, Señor. Señor, que en las proporciones en las que hemos sufrido, en esa misma proporción, danos alegría. ¿No les parece bellísimo eso, Señor? Devuélveme la cantidad de sufrimiento que he tenido en este mundo. Devuélvemelo en alegría. Y eso es lo que pide el salmista. Y es que, mis hermanos, debemos pedir a Dios alegría, porque no hay nada más antievangelístico que un creyente infeliz y amargado. ¿Cuál es la diferencia práctica, funcional entre un creyente y un no creyente? ¿Que a los creyentes nos va mejor? ¿Pasamos de playa baja a playa alta? No. ¿Los creyentes también sufren? ¿Los ricos también lloran? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que ya no sufrimos? No, esa no es la diferencia. La diferencia es una palabra y se llama esperanza. El no creyente no tiene esperanza porque no puede entender la razón para la vida. ¿Qué sentido tiene uno vivir 70 y 80 años y sufrir y quizás acumular cosas y quizás hacer esto y en 2, 3 generaciones ya nadie se va a acordar de mí? ¿Qué sentido tiene la vida? Bienvenido. Esa es la verdad. Si no estás en Cristo, la vida no tiene sentido porque no tienes esperanza. Pero el creyente tiene esperanza. Esperanza en la vida que vendrá, pero esperanza de que en esta vida ha comenzado lo que llamamos la vida eterna. Y es que hay un Dios que me escucha, hay un Dios que me conoce, hay un Dios que sabe en lo que estoy. Y que si no ha hecho algo no es porque le falte poder, que si no ha hecho algo no es porque le falte deseo, que si no ha hecho algo no es porque le falte amor hacia mí, si no ha hecho algo es porque tiene otro plan. Por lo que yo resuelvo poner mis pensamientos en lo que conozco. Muchos de nosotros le hemos entregado nuestro estado de ánimo a lo desconocido. ¿Por qué sufro? Y hay gente que se mete como avestruz la cabeza en la tierra. Pero explíqueme, pastor, ¿por qué tal cosa? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo no sé. ¿Yo qué vas a saber? Yo no sé. Tú tampoco. ¿En serio? ¿Qué viene en el futuro? Yo no sé. ¿Mi esposo va a cambiar? ¿Mis hijos van a cambiar? Yo no lo sé. Yo no soy Dios, no tengo la bolita para adivinarte el futuro. Yo no lo sé. Pero sí sé 3 cosas. Que Dios es soberano y todo lo que ocurre está bajo su poder. 2, que Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno en lo que significa bueno para los propósitos que Él tiene en mí. Y 3, que Él está conmigo hasta el fin. Entonces yo voy a decidir no poner mi estado de ánimo y mi confianza en lo que desconozco y resuelvo poner mi vida y mis pensamientos y mi estado de ánimo en lo que sí conozco. Dios es bueno, Dios es soberano y Él está conmigo. Danos alegría conforme a nuestro sufrimiento anterior. 5. Dice NBI, sean manifiestas tus obras a tus siervos. Me gusta más como lo dice NTV, permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. ¿No? Miren la cara del niño en esa fotografía, me encantó. Como él está ahí creyendo que hace mucho. No, él no está haciendo nada. Pero está sorprendido de cómo eso va a pasar. Señor, yo quiero vivir como este niño, asombrado de ver lo que tú estás haciendo. Lo que Dios hace con su palabra, Él lo sostiene con su poder. Vamos a entrar en una serie de predicaciones la próxima semana que se llama el Dios y su diseño. Vamos a estudiar Génesis 1 al 3 para ver cómo Dios diseñó y vamos a hablar del diseño de Dios para el matrimonio, esposo, esposa, hombre, mujer, todo ese tema. Y allí en el Génesis 1 está ese asunto. Lo que Dios crea con su palabra, Él lo sostiene con su poder. Dios hizo todo con su palabra y hasta el día de hoy Él lo sostiene con su poder. Pero lo que yo pretenda hacer con mi poder se quedará solo en palabras. Mis hermanos, mucha de nuestra fatiga en la vida, mucho de nuestro cansancio, y se lo digo con la experiencia que me acompaña,
triste experiencia, mucho del desazón, de la fatiga, de la amargura en nuestra vida, del sentirnos fatigados, cansados, agobiados, tiene que ver con un asunto. Creamos realidades por nosotros mismos y como nosotros las creamos por nosotros mismos, ahora tenemos el trabajo de sostenerlas. Te metiste en un noviazgo que tú creaste por ti misma y estás hasta aquí. Ahora, como tú lo creaste, no Dios, tú lo creaste, tú lo sostienes. Nos metimos en una empresa, en un negocio que tú creaste. Y como tú lo creaste, tú lo tienes que sostener, mis hermanos. Y si seguimos viviendo de esa manera, se nos van a reventar las espaldas, se nos van a reventar los brazos porque es demasiado peso para sostener. No tenemos la capacidad de sostener lo que nosotros creamos. Llámese noviazgo, matrimonio, empresa, ministerio. Lo que tú creas, tú lo sostienes. Y eso te va a reventar tarde que temprano. Por eso, nuestra oración debe ser para que Dios haga, para que Dios obre, para que Dios prospere, para que Dios trabaje. Señor, deja que tus siervos te veamos obrar otra vez. Porque lo que yo creé con mi esfuerzo, con mis manos, será muy pobre y se va a apagar. No va a durar. Pero lo que tú creas, tú lo sostienes. Por lo que yo resuelvo dejar de trabajar para Jesús y entonces Jesús trabajará a través mío. Y finalmente, sí, confirma la obra de nuestras manos, verso 17. Sí, confirma la obra de nuestras manos. NTV dice, haz que nuestros esfuerzos prosperen. En otras palabras, en el hogar hay responsabilidades. Esto no es un llamado a la vida contemplativa, a comprar por ahí una finca en el retiro, en una montaña y meternos por allá. No, Dios va a trabajar, Dios va a hacer. Yo aquí solamente voy a orar y lo voy a contemplar y voy a ver cómo Él trabaja. No, 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 no. Inmediatamente después de que te veamos orar a ti, la oración de Moisés es, haz que nuestros esfuerzos, que la obra de nuestras manos prospere. Porque en la casa hay responsabilidades. La invitación no es a una vida contemplativa, la invitación es a una vida con un ritmo que haga evidente que Dios es el centro. Hay trabajo, pero es un trabajo confiado y descansado en el poder de Dios. Por eso yo convertí estas oraciones en resoluciones, en resuelvo, porque sí, mucho, y escúchenme bien, muchas de nuestras oraciones, el medio por el cual Dios responde a nuestras oraciones somos nosotros mismos. Voy a repetir eso. Muchas de las cosas que nosotros oramos, el medio por el cual Dios lleva a cabo para que esa oración sea así, amén, somos nosotros mismos. Entonces oramos, Señor, danos el pan de cada día. Y Dios dice, ok, salgo a trabajar y viene el pan de cada día. El medio por el que Dios responde a nuestra oración somos nosotros mismos. Y es interesante aquí ese orden de la oración. Queremos verte obrar, Dios. Queremos que tú trabajes, queremos verte a ti haciendo las cosas. Y luego, Señor, cuando tú estés trabajando, nosotros queremos unirnos con nuestros esfuerzos para trabajar junto a ti en lo que tú ya estás trabajando. ¿Notan la diferencia? Pero muchos de nosotros vivimos al revés. Empezamos a esforzarnos en cosas, a crear realidades en nuestra vida y después invitamos a Dios a que Él se una a nuestros proyectos. Señor, ¿me podrías firmar esto? Este es mi plan, esto es lo que yo quiero. Pon tu firma para que se haga. El orden es al revés. No es esfuérzate mucho y luego pídele a Dios que bendiga tus esfuerzos. No, 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 no. Es, Señor, queremos verte obrar otra vez. Y Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver en qué estás trabajando tú, qué es tu voluntad, dónde ya tú estás haciendo algo. Y yo quiero esforzarme para unirme con mis esfuerzos a lo que tú estás trabajando. Y entonces el Señor hará prosperar mis esfuerzos. Ese es el asunto. No son los esfuerzos sin Dios, son los esfuerzos que hacemos cuando nos unimos a lo que Dios está haciendo. Pregunta: ¿estás invirtiendo tus fuerzas, tus recursos, tus años en lo que Dios está?
¿Estás invirtiendo tu vida, tus dones, tus recursos en algo en lo que Dios ya está? ¿O estás creando tus propias realidades y estás empezando a sentir el peso agobiante de lo que tú tienes que sostener con tus hombros? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pongámoslo en términos positivos. Si el Señor edifica la casa, prosperarán los esfuerzos de los edificadores. No es que nosotros no estemos en la cena, es que si el Señor primero, entonces tendrá sentido lo que hacemos, si el Señor ya está en eso. Pero si el Señor no está en eso, por más que te esfuerces, lo único que vas a hallar es fatiga y amargura. Por lo que resuelvo invertir mi tiempo y mis fuerzas solo en aquello en lo que Dios ya esté trabajando y me llame unirme a Él. Ahí vamos a estar. Hay muy buenas ideas, pero que Dios nos ha llamado a estar. Hay muy buenas propuestas de trabajo que te pueden hacer, pero Dios no te ha llamado a ir allá. Hay muchos hombres que pueden estar detrás tuyo, pero no es el plan de Dios para ti. Hay muchas chicas que quizás puedan ser cambio de luces para ti, pero Dios no quiere que estés ahí. Únete solamente a algo donde Dios ya esté trabajando. Hermanos, este es un salmo profundamente existencial. Moisés, el hombre de Dios, nos deja conocer el corazón y la oración de un hombre que ha conocido a Dios en su tierna compasión, pero también en su ardiente ira. Su reflexión nos conduce a meditar en la eternidad de Dios, pero también en la pequeñez y transitoriedad de la vida del hombre. ¿Para qué? Para que oremos a Dios. Oremos para que Él nos dé sabiduría y si estamos lejos del hogar, podamos entender cuál será nuestro fin y devolvernos y decir, yo no quiero seguir yendo hacia allá, yo me devuelvo hacia quien es mi hogar. 2, para que cuando yo me esté devolviendo el hogar no se vaya, sino que yo sepa la dirección correcta y sepa que Dios con nosotros es la persona de Jesús y pueda volver a 3. Y entonces, para que cuando yo regrese a Él como mi hogar, pueda ver cómo Él me sacia de su amor cada mañana, pueda ver cómo Él me llena de alegría conforme a mi sufrimiento anterior, pueda ver cómo Él trabaja y yo puedo verlo trabajar a Él y finalmente cómo Él prospera y bendice mis esfuerzos. Amigo querido que vienes por primera vez a este lugar y que no estás en Cristo, yo oro en el nombre de Jesús para que venga a tu corazón sabiduría, para que entiendas que si sigues caminando lejos de Dios, lo único que vas a traer a tu vida es sufrimiento, dolor, quebranto. Para que entiendas que es necio darle la espalda a quien te dio la vida, que es necio darle la espalda a quien es tu bien. Y que si sigues huyendo de Dios, llegará el punto en su gracia y en su misericordia en que Él va a traer quizás sufrimiento, quebranto y dolor para que vuelvas a Él. Vuélvete a Dios. Y es mi oración que en su abundante misericordia Él se vuelva hacia ti, porque de nada te serviría que tú te vuelvas a Él si Él no se vuelve a ti. La buena noticia es que Jesús vino a rescatar hombres y mujeres perdidos como tú y como yo. Él es el camino, Él es el hogar. Ven a Cristo. Hermanos, si tú ya estás en Cristo, estás en casa. Por lo que si estás en Cristo, la pregunta ya no es ¿cuándo, Señor, te volverás a nosotros? No, ese cuándo ya fue. Hace 2000 años Dios se volvió a nosotros en Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús se tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. Ya ese día llegó. Ya Dios se volvió a nosotros y debe ser motivo de alegría y de gozo. Ya no le veo la espalda a Dios. Veo su gloria en el rostro y en la imagen de Cristo. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuándo tú te volverás a quien es tu hogar? Porque sí, en este lugar hay dos clases de personas. Hay unos hijos
prodigios y unos pródigos, los dos huérfanos a voluntad, que teniendo en Dios su hogar, su casa, su familia, teniendo en Dios a quien es su hogar, han decidido vivir como si Él no fuera su hogar. Son huérfanos a voluntad. Los pródigos son aquellos que han abandonado el hogar, que algún día gustaron del bien de Dios, de la mesa de Dios, de los deleites de Dios, pero que un día dijeron: Padre, dame mi herencia y yo me voy. Hay mejor vida después de Dios. Hay cosas mejores por descubrir lejos de aquí, de este lugar, de la casa de Dios. Yo quiero ir a explorar el mundo, quiero ganarme el mundo, quiero comerme el mundo. Y se fueron. Y entonces quizás hoy día están en ese momento, en ese lugar en sus vidas. Quizás estás en los primeros días del hijo pródigo, sintiendo que te lo gastas todo en prostitutas, en fiestas, y estás feliz y muerto de dicha, diciendo: ¿de qué usted me está hablando si estoy muy bien? Tu historia no ha terminado. Que el Señor te dé sabiduría para que puedas ver el fin antes de que llegues al fin. Porque llegarán los días en que esos ídolos a los que les entregaste tu corazón, tus fuerzas, tu energía, te van a reventar en la cara, te van a decepcionar, y vas a tener que venir, como dice el Chavo del Ocho, como el perro arrepentido, con el rabo debajo de las piernas. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Ese día puede ser hoy. Y siempre para aquellos que son hijos hay un día en que eso puede ser posible. Y quizás hoy es ese día para que te vuelvas a Dios arrepentido y te entregues al Señor. Y te des cuenta que sí, la vida es dura, pero nunca será más fácil sin Dios. Pero quizás algunos, como yo, están en la casa. Son como de esos hijos que dicen los papás: ay, me salió bueno el muchacho. ¿Tienen de esos hijos? Todos los papás tienen un hijo que es bueno y uno que es la oveja negra. Algunas ovejas negras se convierten por la gracia de Dios. Pero eso es una historia, ¿verdad? Y dice el papá: ay, me salió bueno el muchacho. No, bendito sea Dios, me salió bueno. Bueno, aquí hay una cantidad de buenos que están perdidos. Porque el hecho de que el muchacho le haya salido bueno, en realidad no quiere decir que esté viviendo con Dios como su hogar. Entonces, quizás tú seas un muchacho bueno, quizás tú seas como yo, que estás en este lugar, trabajas duro para Dios, pero hace rato Dios dejó de ser tu hogar. Él es tu Señor, pero ya no es tu Padre. Vienes cada domingo a la iglesia, haces el devocional todas las mañanas, lees tu Biblia, pero es como si estuvieras leyendo el periódico de ayer. Él es tu Señor, pero no es tu Padre. Él es tu deber, pero no es tu deleite. Él es tu ocupación, pero no tu devoción. Y vives en casa, pero muy lejos del hogar. De ti y de mí se diría muy bien lo que se dijo de los fariseos: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Para ti, mi querido prodigio, también hay gracia. Hoy es un día de gracia. Para ti, que ya Dios no es tu Padre, sino solo tu Señor. Para ti, que Dios se convirtió en un deber o en una costumbre de cada domingo, pero ya no es tu deleite. Para ti, que Dios es tu ocupación en un ministerio que haces, pero que ya hace rato Él no es tu devoción. Para ti, que vives dentro de las paredes de la casa, pero que ya Dios no es tu hogar. Para ti, mi amigo y mi amiga, también hay gracia. Regresa a tu hogar. Y entonces, para unos y para otros, aprenderás a vivir con sabiduría, te saciarás de su amor cada mañana, el tiempo de sufrimiento se te devolverá en alegría, verás a Dios trabajar y verás cómo tus esfuerzos prosperan, porque eso es lo que tu Padre eterno promete a sus hijos. Dios ha estado con nosotros esta mañana. ¿Qué vas a hacer?
¿cómo vas a responder a esto? ¿Cuál va a ser tu respuesta a tu Señor? Cierra tus ojos y tomémonos 2 minutos en silencio y deja que el peso de lo que has escuchado baje sobre tu corazón y que tú respondas hoy a tu Dios.